Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel Gómez Ávila y para mí es un verdadero honor que nos estés acompañando en este curso, el cual está titulado Citoquímico de líquidos corporales, morfología celular. Es para mí un honor estar con ustedes, gracias al equipo de hematología clínica y a Converlab Veracruz. Agradezco al colegio por permitirnos dar las constancias gratuitas. Respecto a la constancia, recuerda que al terminar este curso vamos a publicar en nuestra página de Facebook Hematología Clínica un pequeño enlace. En ese enlace entras, contestas, dejas tus datos, tu correo y haces una pequeña evaluación. Si esta evaluación al final obtienes mayor a 8, vas a recibir la constancia. Recuerda que estamos limitados a 700 constancias. Afortunadamente estos cursos han tenido muy buena respuesta y a veces las 700 constancias se acaban en cuestión de 10-15 minutos. Entonces te pido que si ya no alcanzaste el lugar, seas paciente, no lo tomes personal y nos vemos el siguiente mes porque cada mes tenemos uno de estos eventos. Recuerda dejar todos tus datos y por favor, lee todas las instrucciones porque ahí dice todo lo que tienes que saber, cuándo se va a entregar qué, cómo te hacemos llegar tu calificación y les juro que acabando el curso me van a preguntar ¿y cómo me van a hacer llegar mi calificación? Aunque ya te lo dije, por favor lee todas las indicaciones, por favor, no es nada difícil, solo tienes que leer lo que ahí dice y te aseguro que tu constancia te va a llegar siempre y cuando apruebes, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Hemos tenido diferentes ponentes a lo largo de este año que han estado dando este tipo de cursos gratuitos y créanme que para mí es un verdadero honor poder estar compartiendo este evento ahora con ustedes y estar acompañado de todos los grandes ponentes que han estado antes que mí y espero estar a la altura y sobre todo satisfacer tus necesidades educativas. Bueno, vamos a empezar. Si vamos a hablar de citoquímico, pues estamos hablando de un líquido corporal. Vamos a hacer un análisis de un líquido corporal. La verdad es que esto es un relajo. En los hospitales, luego sí tienen ciertos indicadores de qué hacer a los diferentes líquidos corporales, pero no es tan sencillo. No hay como una guía, está la guía de la CLCI, pero no te dice exactamente como paso 1, paso 2, paso 3. Para empezar, recuerda que un líquido corporal, no vas a encontrar un líquido corporal sano, no existe un líquido corporal normal, bueno, sí existe dentro de ti, pero el que llega a ti, para empezar a obtener un líquido corporal no es como obtener sangre, que digas, ay, vengo a hacerme un chequeo, ¿no? De sangre y ya, mis 300 pesos y me van a dar mi química de 80,000 elementos, ¿no? En un líquido corporal no. Para empezar, el extraer un líquido corporal no es tan sencillo. Imagínate si yo te digo, oye, te voy a hacer un chequeo a ver cómo estás, pero dóname líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vas a decir? No, de inmediato pues no te vas a dejar. Entonces, debemos de entender que los líquidos corporales cuando llegan a un laboratorio pues ya vienen de una persona que pasó por varios estados, varios estudios previos, y que la única forma de resolver lo que este paciente tiene es una biopsia o un líquido corporal. Y es obviamente mucho más sencillo obtener un pedazo de líquido, una cantidad, una fracción de ese líquido, a extraer la biopsia de un órgano, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nervioso central. Ya si el líquido no dice nada, pues ya tendrán que seguir investigando y obtener diferentes tipos de biopsias. Pero como acercamiento, es un muy buen acercamiento un líquido corporal. Ahora, ¿qué es un líquido corporal? Un líquido corporal, para los que lo están anotando, y pregunta de examen, ¿qué es un líquido corporal? Es un ultrafiltrado de la sangre. Este líquido corporal, antes de ser un líquido corporal, ya sea cefalorraquídeo, seroso, bueno, que puede ser de ascitis, pericárdico, pleural, bueno, todos los líquidos que hay, antes eran sangre y pasaron por un proceso de ultrafiltrado. Eso de ultrafiltrado no significa que fue superfiltrado, porque pues dices, bueno, ¿qué es eso de ultrafiltrado? Es muy filtrado, megafiltrado, filtrado tote, o sea, ¿qué significa, no? Entonces lo primero que te voy a decir es que por definición así se llama. La definición correcta de un líquido corporal es ultrafiltrado de la sangre, ¿no? Pero eso de ultrafiltrado es simplemente el nombre que se le da a estos procesos de separación que pueden o no pueden estar relacionados con un proceso de filtración. O vaya, no todo es un proceso de filtración. Por ejemplo, la orina es un ultrafiltrado, pero no nada más es filtración glomerular, también pasa por la reabsorción y la secreción. Lo mismo aquí, de manera general, un líquido corporal va a ser ultrafiltrado y de ahí se va a obtener, bueno, la sangre va a ser ultrafiltrada y de ahí se va a obtener el líquido corporal. Ahora bien, en este punto tenemos que aclarar que eso de ultrafiltrado no es sinónimo de filtración. Ultrafiltrado es sinónimo de separación. Va a separarse. Y dependiendo cómo se separe, dónde se separe y qué células sean las que están relacionadas o las membranas o los procesos, de ahí van a ser el líquido corporal.
Por ejemplo, la orina. La orina es filtrada a nivel de glomérulo de las nefronas y sigue su camino por el túbulo renal para pasar por la reabsorción y secreción tubular y al final se obtiene la orina. Entonces, ultrafiltrado para la orina incluye 3 procesos: el filtrado glomerular, la secreción y la reabsorción. Y todo ese proceso, por definición, sería de esta manera. Ya cuando somos de manera específica, pues obviamente no voy a decir esto. Solamente estoy haciendo referencia a que estos líquidos se forman gracias a un proceso de ultrafiltrado. Y que este ultrafiltrado, para no hacernos bolas, no vamos a decir que es filtración, porque puede no ser el único proceso, puede ser que sí, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, pero para no entrar en detalles, así le vamos a hacer. Un proceso de separación y selección. Eso es un líquido corporal. ¿Qué pasa? Vean, nosotros tenemos aquí, porque el líquido corporal hay muchos tipos, y incluso el líquido intersticial puede ser llamado líquido corporal. Obviamente no lo puedo sacar sangre, no le puedo tomar un tejido y agarrar y extraer líquido intersticial por la cantidad tan pequeña que es, pero es un líquido corporal. Entonces aquí tengo el líquido intravascular, el que está en la sangre, el plasma, y este sale del vaso sanguíneo. Hay poros, hay canales, hay procesos de selección por las células endoteliales y llega a espacios entre los tejidos, estos espacios intersticiales, que en estos espacios, ven, aquí están las células agrupadas. A lo mejor aquí hubiera hecho las células por aquí, pero lo hice más grande para que lo vieran. El espacio está aquí. Todo esto, el espacio que está rodeando a la célula, es el espacio intersticial. Y aquí adentro está el líquido intersticial, que ya es un líquido corporal. La célula va a tener en su interior otro líquido, que es el líquido intracelular, y que de igual forma es un líquido corporal. Pues yo te pido el líquido intracelular, pues no me puedes dar porque pues la cantidad es mínima. ¿Cómo lo sacarías? Entonces el líquido intracelular es un tipo de líquido corporal. El líquido intersticial es un tipo de líquido corporal. El líquido intravascular, pues no, porque forma parte de la sangre. Entonces, lo que hay aquí va a salir hacia el espacio intersticial, pero lo va a hacer dejando algunas cosas. ¿Qué cosas? Células y proteínas. Entonces, lo primero es, el primer líquido más sencillo es el líquido intersticial, y lo que sale hacia acá es lo que la sangre, al dejar sus proteínas y sus células, todo lo demás sale y forma aquí. Por eso dice líquido intersticial, misma composición que el líquido intravascular, o sea que solo con concentración bajas de proteínas. Y es un líquido corporal. ¿Cuáles son los líquidos corporales? Pues como te dije hay varios, ¿no? Pero ¿cuáles son los de análisis clínico? Los que realmente puedes analizar. Si yo te digo analízame el líquido intracelular de este paciente, pues está en chino, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Primero el fluido cerebroespinal. Anteriormente se le decía líquido cefalorraquídeo. En las nuevas guías de la CLCI ya le dicen fluido cerebroespinal. El líquido sinovial y los líquidos serosos. El líquido seroso está el líquido pericárdico, peritoneal y pleural. ¿Ok? Entonces son los que están relacionados. Estos líquidos serosos, bueno, también está el fluido de drenaje, pero me voy a enfocar en estos. Los líquidos serosos son líquidos que dan lubricación a dos membranas. Por ejemplo, el pericárdico o el pericardio, pues al final de cuentas es una membranita que está rodeando al corazón, pero no nada más es una, son dos membranitas, y entre esas dos membranitas está este líquido seroso. El líquido peritoneal, pues está rodeado la membrana del peritoneo. El líquido pleural, pues de la pleura, ¿no? Entonces, pericárdico, aquí corazón. Peritoneal, pues peritoneo, toda esta zona abdominal, y pleural, pues el pecho, ¿no? Bueno, los pulmones relativamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estos líquidos están en muy baja concentración. Solo imagina que tienes membrana aquí, o sea, la membrana tan delgadita que puede estar, y en medio, realmente tienes dos, en medio de esas dos membranas están los líquidos serosos. Entonces, los líquidos serosos son líquidos que están rodeando membranas de ciertas cavidades corporales, y su principal función es dar lubricación. ¿Por qué? Porque pues el pericardio se mueve, el peritoneo se mueve, el pleura se mueve, o sea, el corazón late, los movimientos intestinales, los pulmones se inflan y desinflan. Eso implica fricción, y entonces necesitamos tener un líquido que me ayude a disminuir esa fricción, es un lubricante, y esos son los líquidos serosos. El fluido cerebroespinal pues está rodeando al sistema nervioso central, entonces pues es el que está regulando todo eso, ¿no? Esto es lo importante de los líquidos, y hago referencia al cerebroespinal contra el seroso. Sinovial y drenaje ahorita no los voy a tocar. El fluido cerebroespinal y seroso hago la diferencia y los tomo como ejemplos, porque el fluido cerebroespinal, si ahorita te digo, oye, te doy 1,000 pesos por tu cerebro, por tu fluido cerebroespinal, una muestra, ¿no? 1,000 pesos en caliente ahorita. Si estás muy necesitado dices, pues por 1,000 pesos hasta
por menos he hecho más, ¿no? Entonces, pues dices, hazme la punción y me sacas fluido cerebroespinal, pero puedo obtener, que es nada más que te convenza. Obviamente está difícil, pero lo puedo hacer. En cambio, los líquidos serosos no. Si yo te digo, oye, te doy 10,000 pesos por líquido pericárdico, o por líquido peritoneal, o por líquido pleural, dirás, va, porque son 10,000 pesos, y aparte, pues mi vida no corre peligro, va. Sí, pero, pues dame. ¿Cómo? Pues no tienes, o sea, tienes una cantidad muy pequeña, tienes mililitros ahí. ¿Cómo lo extraigo? O sea, no es posible extraerlo. ¿Qué pasa? Que cuando los líquidos serosos, como están en las membranas, ya sea por procesos inflamatorios o pérdidas de presión, se empieza a acumular el líquido en estas zonas, y entonces la membrana que debía de ser así se empieza a inflamar, empieza a llenar, bueno, inflamar no porque es una inflamación, se empieza a hinchar, empieza a acumularse el agua dentro de las membranas, y entonces se ocurre pues ya las acumulaciones de estos líquidos, y el problema es que cuando se acumulan ya son patológicos y entonces sí puedo obtener la muestra, y es entonces cuando ya se acumularon, cuando podemos obtener la muestra, pero estas muestras ya nacen patológicas. ¿A qué voy? Fisiológicamente hablando, nunca te va a llegar un líquido seroso porque no es posible, son volúmenes mínimos. En cambio, cuando hay una inflamación, una infección, un problema en la presión oncótica, en la presión hidrostática, vaya, las presiones que regulan cómo se mueven tus líquidos en tu cuerpo, problemas en el corazón y ya late menos y por eso se empiezan a acumular fluidos, todas esas cosas hacen que estos líquidos empiecen a acumular en tu cavidad. Y entonces ahora sí podemos tomar la muestra. Fluido cerebroespinal siempre tienes. Líquidos serosos solamente cuando se derraman. Entonces ahí sí se utiliza la palabra derrame. El derrame, y para que lo noten, es la acumulación de líquido seroso. ¿Cuál? Cualquiera de los tres. Solo un detalle. El líquido pericárdico se llama igual fisiológico patológico. El líquido pleural patológico puede ser hemotórax si hay sangre o quilotórax si hay infiltración de linfa, o linfa porque tiene kilomicrones, por eso ahí está, ¿vale? Entonces hemotórax, sangre, quilotórax, linfa. Estos dos formarían parte del líquido pleural. En cambio, en el peritoneal, cuando ya hablamos de un líquido fisiológico, así le decimos peritoneal, pero cuando se vuelve patológico ya no se llama líquido peritoneal, se llama líquido de ascitis. O en caso de procesos de diálisis es líquido de diálisis peritoneal. ¿Ok? Bueno, el cómo analizarlos no va a ser el objetivo de esta plática, nos pasaría todo el día hablando de eso y no vamos a acabar. Es bastante interesante esta parte, ahorita vamos a hablar de, como el título lo decía, morfología celular. Pero déjame ayudarte con esta parte. ¿Qué hacer con los líquidos? La verdad es que es un relajo porque los líquidos, muchas veces como la muestra es difícil de obtener y la toman en quirófano, pues no lo toma directamente el laboratorio. Lo toma enfermería o lo toma directamente el médico. Y nos da a veces una jeringa con el líquido. Lo ideal, y te voy a hablar lo que es en el mundo ideal, no en ese mundo ideal donde nos va bien en la vida, nuestro crush nos hizo caso, no sé, no existe la música banda, yo qué sé, ¿no? En ese mundo ideal, ¿qué debería de pasar? Y dije ideal, tú adáptalo a tus condiciones, habla con tus médicos o si eres médico, habla con el laboratorio para ver qué necesitan. Yo voy a hablar del mundo ideal. En el mundo ideal, nos deberían dar la muestra así. Nos deberían de dar mínimo 3 tubos. Mínimo. Si se pueden los 4, excelente. Si no, 3. Con 3 me conformo. Ya no me pongo exigente. Un tubo, que es el tubo rojo, este de aquí, que propiamente no tiene anticoagulante. O sea, que si algo va a coagular dentro de este tubo. Alguien me dirá, oye, pero los líquidos corporales no coagulan porque tú dijiste que en el proceso de ultrafiltrado se quitaban las proteínas. Ahora aguántate porque eres víctima de tus palabras, ¿no? Sí y no. En el líquido corporal sí debería de existir un líquido corporal fisiológico, no coagula. Y no debería de existir proteínas como la fibrina que forma el coágulo. Entonces no debería de coagular. Pero como es patológico, puede haber una ruptura de membranas. Por ejemplo, a nivel de pericárdico, peritoneo, puede haber ruptura de membrana e incluso si lo vemos hay hemotórax. O sea, el hemotórax son eritrocitos. Si pasan células, también pueden pasar factores de coagulación y dependiendo de la cantidad o cómo sea tomada la muestra, puede llegar a coagular. Entonces, ¿los líquidos corporales coagulan? Si me dicen así, ¿los líquidos corporales coagulan? La respuesta es teóricamente no. Si llegara a coagular, significa que se rompió la membrana que está haciendo el proceso de ultrafiltrado. Y recuerda que ultrafiltrado no necesariamente estoy diciendo solo filtración. Puede ser separaciones que no necesariamente sean solo esta. ¿Ok? Bueno,
Entonces en bioquímica, en este tubo, que puede o no puede coagular, vamos a hacer las reacciones bioquímicas. ¿Qué reacciones vamos a medir o qué analitos vamos a medir en el área de bioquímica? Glucosa, proteínas, lactato y LDH, lactato deshidrogenasa, ¿no? Bueno, la enzima lactato deshidrogenasa, lactato, proteínas y glucosa. No voy a especificar para qué, eso ya es más adelante, eso es un poquito más profundo, y ya tuvimos un curso anteriormente, de hecho si estás en nuestro canal de YouTube, pues puedes encontrarlo, es Introducción a los Líquidos Corporales, donde hablo más a detalle de esta parte, y lo puedes ver en cuanto acabemos este curso, digo, para que podamos ganarnos nuestra constancia. Si lo estás viendo ya después de la constancia, pues ya lo puedes ver cuando gustes. Yo te aconsejo que acabemos primero este y ya después te vas al otro. Ahora, en el segundo tubo, hay dos opciones, un tubo morado con EDTA o un tubo verde con heparina, ¿ok? Ambos sirven para lo mismo, para hematología. Aquí podemos hacer conteo, o sea, hacer un conteo celular, y la diferencial. Hacemos un extendido, bueno, no extendido realmente, ahorita vamos a ver cómo se hace el proceso. Hacemos la tinción y la vemos al microscopio. Eso es algo muy importante, ver las células. Hay quien me dice es que para tal líquido solamente hago el extendido o la diferencial, perdón, a partir de tal número, ¿no? Mayor a 70 células, o empiezan ahí a hacer sus cuentas. Está bien, digo, al final de cuentas está bien, porque si son pocas células, pues no son representativas y pues no pasa a mayores. Pero el consejo es que siempre hagan la observación de los líquidos corporales al microscopio. ¿Por qué? Porque puede haber células cancerígenas. Imagínate que es un líquido cerebroespinal, o fluido cerebroespinal, o líquido cefalorraquídeo, como le quieras decir, y lo estoy haciendo y hay poquitas células. Digo, no lo hago, ya. Pero sorpresa, eran blastos. Entonces, si son blastos, y caray, pues leucemia. Resulta que las leucemias avanzan al sistema nervioso central. Cuando ocurre la quimioterapia, pues matan a todos los blastos de circulación, incluso de médula ósea, pero algunos pueden quedarse en el sistema nervioso central, protegidos de la quimioterapia. La persona parece que ya se curó y después estos blastos regresan a circulación, pueden colonizar de nuevo médula ósea y empezar a multiplicarse. Y entonces la persona que parecía que ya había sobrevivido de la leucemia vuelve a presentar este cuadro. Incluso es más común en linfomas, entonces ahí también hay que tener cuidado. Linfomas cuando ya están en sangre periférica, que ya es la última fase. Por eso hay que tener bastante, ¿cómo se puede decir? Ética al revisar esto. No porque sean pocas células dejan de ser importantes. Hay que revisarlas. Y por último, microbiología. Bueno, aquí de los dos, si te dan a elegir, pues bueno, el más sencillo, el que no se les va a olvidar, pues es el de EDTA. A veces, y digo a veces porque depende del líquido, en general reportan que el tubo con heparina favorece mejor la morfología, o sea, se ve mucho más clara las células. La verdad es que yo no he encontrado diferencia y pues, los que nosotros trabajamos, las laminillas que ya tenemos y que han sido, pues como nuestra colección para fotografías, están en EDTA, porque pues es el tubo que siempre está a la mano. Y por último, un tubo estéril sin anticoagulante, nada, el puro tubo, y este va a ser para hacer nuestra tinción de Gram y si es necesario el cultivo. Ahí ya lo decidirá el médico, que pues normalmente siempre mandan más cuando es fluido cerebroespinal. Bueno, de esta parte vamos a ver esto. Diferencial, cómo veo las células, qué veo, qué no veo, qué es lo que está pasando. En primera, hay muchas formas de hacer esto. Esta es una, a través de una citocentrífuga. Es una centrífuga que está diseñada, que ya fue implementada para obtener un buen conteo de células. ¿Qué es lo que pasa? Vean, aquí tenemos esto. Este es como la camisa donde va a ir a la centrífuga. Tiene esta base y sobre esta base se coloca este aditamento que va así, veanlo. Ahí está, ¿no? En el aditamento atrás tiene un espacio para poner un portaobjetos. Antes tiene esta barrera, ¿no? Para que no se pierda. O sea, esto va el portaobjetos, después va esto y se monta aquí, ¿ok? Y vean, queda así. Este portaobjetos está aquí. Aquí ponemos nuestra muestra, tiene la marca y ya, le empezamos a centrifugar como si fuera una muestra de orina. Y todas las células empiezan a bajar y después empiezan a ir para acá. Las células, porque son más pesadas. Tú después quitas esto y ya todas las células te quedaron aquí. Y ese es un proceso de tinción y ya están ahí las células concentradas. Ya lo puedes hacer. Es una manera de hacerlo. Digo, si tienes la citocentrífuga. Si no, lo que podemos hacer es, pones una gota de tu líquido corporal y solamente lo inclinas. Así, para que por pura gravedad se arrastre. Ya nada más lo dejas secar para que se fije. Bueno, ya nada más lo dejas secar y mejor dicho, lo fijas con tu colorante de Wright y lo puedes ver al microscopio. El Wright tiene metanol, entonces el metanol fija las células. No hay problema con que las pases a fuego ni nada de eso.
Ahora, ya las vas a ver al microscopio. Aquí, ¿qué células vas a encontrar? Aquí es donde luego causa más, ¿cómo decirlo? Inseguridad. ¿Por qué? Porque luego pasa que tienen dudas de si la célula que están reportando es o no es, o que tienen miedo porque dicen, es que esa célula no la conozco. Entonces, déjame ayudarte. Mi primer gran consejo, bueno, mi primer único, tampoco soy un hombre como de muchos consejos. Mi único consejo que te voy a hacer en la celularidad es que te fijes en esto. Hazte una pregunta cuando veas una célula del líquido corporal. Ya el líquido corporal que haya sido, lo hiciste así, lo teñiste por White, o por Giemsa, o White Giemsa, y ya, vamos a verlo al microscopio. Primero, ¿qué célula estás viendo? Si no sabes de qué es, no sabes esa célula, qué tiene, no la habías visto, te confundes, pregúntate esto. Es una célula de sangre periférica. O sea, yo la he visto en sangre periférica y me quedé pensando, a ver, ¿es neutrófilo? ¿Es linfocito? ¿Es monocito? ¿Es eritrocito? No sé qué es, ¿no? Ok. No, pues que es un neutrófilo. Ya acabaste. O sea, las mismas células de sangre periférica pueden estar en tu líquido corporal y, pues, ya las sabes, ya las conoces, o quiero pensar que las conoces, si no, vamos a estudiar un poquito más de esto. Segundo, macrófagos. Ahorita te voy a poner fotografías para que lo veamos y me preguntaré, ¿es esto un macrófago? ¿Sí o no? Ahorita vamos a ver las fotos, te voy a dar unos tips y ya con eso. Dices, no, ¿sabes qué? Ni la he visto en sangre periférica, ni es un macrófago. Entonces, si no es Chana, es Juana. El último serían células mesoteliales o de revestimiento. Las células mesoteliales son las células de revestimiento que están cuando hablamos de líquidos serosos. ¿Cuáles son? Ya los vimos, pericárdico, pleural, peritoneal, ¿vale? Ya los vimos, hemotórax, quilotórax, esos que te puse ahí deben de estar. Las células de revestimiento de estas membranas de estos líquidos serosos se conocen como células mesoteliales. Para todos los demás líquidos le vamos a decir de revestimiento. Entonces esos son los 3 bloques de células que podemos encontrar en un líquido corporal. Y ya, es sencillo, o sea, si no es de sangre periférica y no es macrófago, es una célula de revestimiento. Así de sencillo, no hay problema. Ok, bueno, lo primero que te voy a decir es, porque siempre me pasa y de una vez te lo digo, me preguntan, ¿tiene valores de referencia para tal cosa, para tal líquido? Y no, los valores de referencia son como la novia o el novio. Cada quien debe de tener el suyo, no se prestan. ¿Por qué? Porque luego ocurre que me dicen, oiga, es que, ¿cuáles son el porcentaje para tal cosa, no? De, no sé, lo que siempre me piden, electrolitos en cerebroespinal. Y yo, pues es que primero, bueno, los electrolitos en fluido cerebroespinal o líquidos corporales ya no se piden. Ya es muy raro que los pidan, no están como actualizados. Y aún así se los llegarán a pedir, pues cada quien, yo no tengo tu método, yo no tengo tu técnica, y hasta hay valores de referencia que no están reportados en líquidos corporales porque pues, son patológicos, no hay valores normales. Entonces pasa de que pues debe de ser 0, ¿no? Por ejemplo, células en un fluido cerebroespinal pues deben de ser 0. Y si llegan a encontrar puede haber cierta relación. Entonces yo te voy a dar como lo que más se ha reportado de estas células, pero recuerda que en un líquido corporal en teoría no debería de haber células. Si las hay ya son patología y entonces no hay valores de referencia porque eso ya es patológico, ¿vale? Te voy a dar como ciertos índices, por ejemplo estos. En fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo como se le conoce anteriormente, los linfocitos de 5 a 35 para recién nacidos, monocitos de 50 a 90, neutrófilos de 0 a 8, adultos mayor a 18 de 40 a 80, de 15 a 45 monocitos y 0 a 6 de neutrófilos. Entonces, todo esto son los valores de referencia. Bueno, no valores de referencia, son como las proporciones que puedes encontrar para cada uno de ellos. Pero es variable, o sea, imagínate que encuentras 4 células y esas 4 células pues, son neutrófilos, pues vas a tener un 100%. O si encuentras 2 neutrófilos o 2 linfocitos, pues vas a tener 50-50%. Y ya no va, ¿no? Entonces, no te preocupes por eso. Al final de cuentas, estos números no los pondría como valores de referencia, son nada más ciertos datos que reportan en libros como proporciones que pueden llegar a encontrar. Cada laboratorio debe de obtener sus valores de referencia. Vean esto. Vamos a ver. Siguiendo el bloque. Ahí está. ¿Se les hace conocido esto? ¿Lo han visto anteriormente? Puede variar un poquito la morfología. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en líquidos corporales. El pH, la osmolaridad, la cantidad de sodio, o sea, hay diferentes cosas que hacen que esta célula no esté en sangre, esté en un líquido corporal. Entonces sí luego van a ver algunos tamaños, que la célula se ve un poquito más chiquita o un poquito más grande que en sangre, pero eso no es gran diferencia.
Entonces, esto de aquí lo has visto. Sí, ¿verdad? ¿Te suena familiar? En sangre periférica. Perfecto. Me siento como Dora la Exploradora. Estos son linfocitos normales en líquido cefalorraquídeo. Véanlo. Ahí están. Se ven como en sangre periférica. Se ven un poquito más redonditos nada más. Y los identificas porque el núcleo es moradito, redondo y se alcanza a ver el citoplasma. Vean, ahí está el citoplasma. Vale, esos son linfocitos. No hay mayor pierde. Y son de las células que más vas a encontrar. Vean aquí, al de esta célula que tiene el asterisco, no le hagan caso. Este es un eritrocito, este es un monocito. ¿Estos qué son? Veanlo. ¿Qué son estos? Vean, este tiene hasta un nucleolo, vean la membrana, vean esto. Esta célula específicamente y esta célula. ¿Cómo se ve esta y cómo se ve esta? Pues de entrada esta se ve más grande, ¿no? Estos son linfocitos normales, así como están en sangre periférica, y estos son linfocitos reactivos, linfocitos atípicos, linfocitos activados, linfocitos T maduros, como tú le quieras decir. Yo les pongo linfocitos reactivos. Ahí están, vean la diferencia. Sé que esto sí no se ve igual que en sangre periférica. En sangre periférica se ven como más forma de huevo estrellado, pero ahí está, este es el reporte. Ok, para que los vayan conociendo. El linfocito no hay pierde, a lo mejor el que puede llegar a ser complicado son los linfocitos reactivos, pero, por ejemplo, este también de aquí, ahí se ve un poquito más la hipermotilidad del linfocito, a nivel de citoplasma, que es lo que le da esa forma como de huevo estrellado. Bueno, la membrana un poquito más intensa. Los linfocitos, ¿en qué casos vamos a encontrar linfocitos? En un líquido corporal, en caso específicamente de líquido cefalorraquídeo, aunque también se pueden encontrar en otro tipo de líquidos, bajo condiciones. Pero digo específicamente de líquido cefalorraquídeo porque, pues, meningitis. En caso de meningitis viral, tuberculosa, fúngica, sífilis, en HIV o personas que desarrollan SIDA, recuerden que no es lo mismo. Meningitis bacteriana, parcialmente tratada, infestaciones parasitarias. ¿Pero en qué otro tipo de causas? Aquí ya es más en general. Esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, linfoma o incluso el consumo de drogas puede llevar a aparecer linfocitos en estos líquidos. Principalmente líquido cefalorraquídeo. Vean, esto no hay pierde. ¿Esto a qué te recuerda? Vean. A lo mejor los núcleos pues no están como deberían de estar, pero estos son normales. Así se ven en este líquido. Ahí está. ¿Qué es eso? Hasta tienen una vacuola, muy bien. Estos son neutrófilos vacuolados. Aquí sí no hay pierde, se ven como en sangre periférica, no hay problema. Vean estos. Vean hasta la forma del núcleo, cómo se unen, luego sí les puede causar incomodidad o molestia, pero digo, no es gran ciencia. Lo que aquí me interesa no es esto, el núcleo pues así está. Vean esto, ¿qué son? Ven aquí, aquí, aquí. Ven, ahí están, ¿no? Vean. Hasta dentro de la vacuola. Esos, ahí están las bacterias, son neutrófilos fagocitando bacterias. Ahí para que las vean, ven qué bonito se ven. Digo, es triste, ¿no? Porque pues esto es grave, es una infección. Pero ahí está la evidencia de que sí tiene una enfermedad bacteriana. Digo, luego verlos, pues uno se lleva la sorpresa. Neutrófilos, en caso de líquido cefalorraquídeo, vean meningitis bacteriana, viral, tuberculosa, fúngica, encefalopatía amibiana. En caso de absceso cerebral, pero bueno, en cualquier otro líquido corporal lo pueden encontrar y de inmediato van a pensar en infección. Causas no infecciosas, por ejemplo, hemorragias, aquí subaracnoidea intracerebral, haciendo referencia al líquido cefalorraquídeo, en infartos del sistema nervioso central, en tumores es en cualquier líquido, en punción lumbar repetida, pues puede ser también en líquido cefalorraquídeo o en pleural. Y, bueno, tratamiento intratecal, también lo pueden llegar a encontrar. Estos luego sí se ven un poquito más difíciles de distinguir. Esto de aquí. Parecen neutrófilos, no se parecen a estos. Pero hace rato estos tenían bacterias. Ahora, ¿estos qué tienen? Por los puntitos dirán, ¡ay, son bacterias! Y se pueden llegar a confundir, pero no, porque todos tienen y tienen bastantes. Hace rato solo pocos tenían, solo realmente este tenía muchos y los demás, pues poquitos. Pero aquí no, aquí sí hay bastantes, ¿no? Y todos tienen. Estos no son neutrófilos, estos son eosinófilos. Los eosinófilos parecen o pertenecen a la misma línea de maduración mieloide que los neutrófilos, por eso llegan a aparecer, son primos, ¿no? ¿Qué puede llegar a ocasionar un aumento de eosinófilos? Que los lleguemos a encontrar en un líquido corporal específicamente, o bueno, enfocado más hacia el líquido cefalorraquídeo, infestaciones parasitarias, bueno, esto es para cualquier líquido. Coccidioides para cualquier líquido, infecciones fúngicas para cualquier líquido, meningitis eosinofílica idiopática, pues específicamente pues líquido cefalorraquídeo. Causas no infecciosas, una reacción alérgica, una inyección intracraneal, radiografías con medio de contraste, algún medicamento, linfoma, leucemias o contaminación con sangre. Pero esto sería raro porque vería 1 o 2, no vería así como esto, ¿no? Al menos que tenga una leucemia eosinófila, con predominio de eosinófilos,
pues sí podría ser que estuvieran tantos, pero así ya tantos sería raro que fuera infiltración. Eso déjalo para linfocitos o neutrófilos, pero para eosinófilos, pues ni en sangre tenemos tantos como para ver así. Vean estos, ¿qué son? Vean, vacuolados. Aquí costaría un poquito distinguirlos de estos, pero vean, tienen las vacuolas y tienen incluso el núcleo compactado y hasta deja zonas donde no se alcanza a ver nada por lo compactado que está el núcleo. Estos son monocitos. Estos monocitos, este es un neutrófilo, para empezar. Estos monocitos sí se ven un poquito más parecidos a sangre periférica, pero sí se llegan a confundir un poquito. Si lo ves vacuolado y el núcleo así como sin forma, como arriñonado, con pliegues, y tiene estos espacios a nivel de núcleo, eso es un monocito. El monocito es raro encontrarlo, normalmente lo encontramos en líquido cefalorraquídeo como meningitis tuberculosa o fúngica. En otros líquidos lo podemos encontrar igual como tuberculosis, aunque sería raro, sería más como causa de pleural. Y infecciones fúngicas, infestaciones fúngicas, pues sí. Causas no infecciosas, tumores. En la mayoría de las ocasiones son tumores. Vean estos. Este es un neutrófilo. Medio feíto, pero es un neutrófilo. Ahora, ¿estos qué son? Estos no son de sangre periférica. Bueno, entonces según la lista, si no son de sangre periférica, ¿qué sigue? Macrófagos. Muy bien, estos son macrófagos. Estos macrófagos, a diferencia de los monocitos, vean cómo el núcleo se ve completamente redondito, tienen bastante citoplasma y ese citoplasma está lleno de vacuolas. Son bastante fáciles de distinguir. Estos son macrófagos. Ahí están. Cabe destacar que todas las fotos que les he puesto son de líquidos corporales, no son de sangre. Vean esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo sabes que un tragón es tragón? Pues porque lo cachas comiendo a cada rato. Pues lo mismo aquí. ¿Cómo sabes que un macrófago es macrófago? Porque lo cachas comiendo. Y aquí están. Vean, este es tu macrófago como estos. Aquí está. El núcleo debería de ser redondo. Aquí se ve así. De tanto que comió, de tanto que fagocitó, ya aplastaron al núcleo. ¿Y qué fagocitó? Eritrocitos. Aquí están. Estos son eritrocitos. Es algo más común de lo que parece. Un eritrocito siendo fagocitado por un macrófago. A la célula se le conoce como eritrófago. O bueno, macrófago fagocitando eritrocitos. Aquí están. Pueden llegar a tener esto, que son las acumulaciones del grupo hemo, que es hierro. Vean, ahí se ven mucho más. Todo este es el hierro de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque no comió uno, ha comido varios, ha fagocitado más, los lisa, y al lisarlos liberan su grupo hemo, que el grupo hemo es rico en hierro y todo ese hierro se empieza a acumular aquí. Eso es un macrófago cargado con hemosiderina. La hemosiderina es la molécula que tiene es el precipitado de moléculas que tiene el macrófago en su interior y que le permite almacenar hierro. ¿Ok? Esa es la famosa hemosiderina, este precipitado. Ahí está. Son moléculas que permiten almacenar hierro. Y se le conoce como siderófago también. Entonces este es eritrófago y este es siderófago. O también le puedes poner macrófago con hemosiderina o macrófago con eritrocitos. Sí es importante que pongas lo que están comiendo, porque vamos a ver que dependiendo de lo que está comiendo es probablemente el tiempo que estuvo ese macrófago en ese líquido corporal. Vean esto, aquí como se llegan a ver, eritrocitos y el hierro, de que algunos ya se los destruyó y sigue comiendo. Recuerda, al dragón lo encuentras comiendo. Esto es un eritrófago con hemosiderina, de hecho es la combinación de esto. El eritrófago, cuando acabe de degradar sus eritrocitos, se va a ver así. Y si sigue fagocitando más eritrocitos, pues ya va a quedar así, como eritrófago con hemosiderina. O pueden poner así, macrófago con presencia de eritrocitos y hemosiderina en su interior. Bueno, ahí cabe más destacar la hemosiderina. Este de aquí. Este es un macrófago. Estos son los cristales de hematoidina. La hematoidina es también precipitación del grupo hemo. El grupo hemo se va a metabolizar para formar la bilirrubina. La bilirrubina forma estos precipitados de cristales, pues forma estos cristales que se conocen como hematoidina. Esta tinción es de Groyd, pero no se preocupen, igual en este punto o en cualquier tinción, la hematoidina tiene color. La hematoidina se alcanza a ver aunque no tenga un proceso de tinción. ¿Por qué? Porque pues la bilirrubina tiene dobles enlaces que forman color. Por eso es que pues, cuando se te eleva la bilirrubina, te pones ictérico y te pones amarillito, entonces la bilirrubina es amarillita. Por eso se ve así como cristales. Ahí está otro. Aquí está la tinción, si hizo un contraste con Diffquick, algo así, Diffquick le dicen.
Y aquí se ve claramente la hematoidina, vean. No les puedo decir cristales porque realmente no es vidrio, simplemente se precipita y tiene esta apariencia. Como pues, todos los que se forman, ¿no? A nivel de orina también, así es lo mismo. Se empiezan a formar y que les decimos cristales, pero pues no es como que sea realmente algo que ver con vidrio o algo así, porque dicen, ¿puede llenar a la célula? No, pues es bilirrubina precipitada. No hay ningún problema con esto. Bueno, estos macrófagos, ¿cuándo los podemos encontrar? En meningitis tuberculosa o fúngica, específicamente en líquido cefalorraquídeo, pero en los otros líquidos, pues también en caso de tuberculosis o micosis. Causas no infecciosas, pues hemorragias, abscesos, contaminación o algún tipo de medicamento que estén tomando radiografía con medio de contraste. Incluso pueden ver que ha pasado que los macrófagos fagocitan cierto medio de contraste y se ven adentro de ellos, pero pues no pasa nada más es preguntar si ya recibió medio de contraste. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, porque dependiendo de las células que aparezcan es el tiempo que lleva ese daño. Vamos a empezar con células halladas en líquido cefalorraquídeo tras una hemorragia. De 2 a 4 horas después de la hemorragia en líquido cefalorraquídeo van a aparecer neutrófilos y macrófagos. El eritrófago aparece de 1 a 7 días y la hemosiderina y los siderófagos de 2 días a 2 meses. Y por último, la hematoidina de 2 a 4 semanas. O sea que si tú ya ves hematoidina, significa que esa hemorragia ya lleva más de 2 semanas. Por eso el macrófago está ahí. Ya pasa un tiempo. Entonces, por eso es tan importante, aparte de reportar la célula, reporta si es eritrófago, si es un macrófago comiendo hemosiderina, si tiene cristales de hematoidina. Todo eso es importante para que el médico sepa cuánto tiempo lleva esta hemorragia. Ahora esto ya es diferente. Vean. De sangre periférica no es. Macrófago no es. Entonces, ¿qué queda? Si no es ni de sangre periférica ni macrófago, pues células de revestimiento. Las células de revestimiento van a cambiar el nombre dependiendo del líquido corporal. Por ejemplo, las mesoteliales quedamos que son de líquidos serosos. Las ependimarias son del sistema nervioso central. Son del parte de los ventrículos, forman parte de las cavidades de los ventrículos, las células ependimarias. O también hay otras células que se llaman coroideas, que forman parte de los plexos coroideos. Visualmente, así en la foto, es difícil saber cuál es cuál. Sí se puede, pero necesitarías mucha experiencia. Y la verdad es que no importa si dice células ependimarias o células coroideas. Te digo, las ependimarias forman parte del revestimiento de los ventrículos y las coroideas forman parte del revestimiento de los plexos coroideos. Esto es sistema nervioso central. Es indistinto. Por eso muchos nada más reportan como células ependimarias, células coroideas o le ponen nada más células de revestimiento. ¿Vale? Verá. ¿Cómo se distingue entre una u otra? Es algo que te digo, no necesariamente lo tienes que hacer y a veces no funciona. Lo mismo, células ependimarias o de los plexos coroideos. Pero ¿cómo las podemos distinguir? Ven. Te voy a dar un tip. Ve la membrana. Esa es una célula coroidea y específicamente son células coroideas. Ve cómo están, ¿ok? Células coroideas. Ahora ve esto. Velo. Estas son células ependimarias. Foto mental. Ependimarias, coroideas. Ependimarias, coroideas. ¿Ok? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo alcanzaste a distinguir? Te ayudé mucho. Vamos a verlo ahora. ¿Cuál es cuál? Muy bien. Ependimarias, coroideas. ¿Cuál es la diferencia? Vean. Ependimarias, el citoplasma está como así todo esparcido. Y las coroideas sí tienen una membrana que delimita. Así se ve. Por eso aquí podemos decir cómo están. Vean. Coroideas, su membrana bien delimitada. Sí tienen prolongaciones, pero no son tantas. Y las ependimarias tienen más prolongación. La verdad es que es difícil. Por ejemplo, acá. Parecen, así como están con todo esto, parecerían ependimarias. Se parecen más a esto. ¿Vale? Pero no es tan sencillo. O sea, estas son fotos de Atlas, son fotos que se estuvieron trabajando para que se vean así. Ahora imagínate una célula al microscopio que tú estés viendo y dices, ¿vas a perder tiempo en eso? La verdad es que no. Puedes reportarlas como células de revestimiento y no pasa nada. Y más importante,
pues su presencia no es clínicamente significativa. Por eso digo, tú ponles de revestimiento, no importa si son coroideas o ependimarias. Recuerda, las células ependimarias vienen del revestimiento de ventrículos y las células coroideas vienen de los plexos coroideos. No importa cuál de los dos sea, no tienen significado clínico. Lo que sí importa es que su morfología sea normal, porque luego hay células de estas que tienen características que pueden ser malignas. Vean, por ejemplo, esta. Aquí como se ven todas agrupadas, no tienen forma. Yo te puedo decir, coroideas, ependimarias, ¿qué son? No, ni sé. Macrófago, célula periférica, sangre periférica, no sé. ¿Por qué? Porque para empezar, es un cúmulo de células. Y son células grandes. ¿Cómo lo sé? Ve el eritrocito. Qué chiquito está y esto qué grandote está. Células con núcleos muy grandes. ¿Vale? Células grandotototas, núcleos grandes, citoplasmas grandes, el eritrocito muy pequeño, o sea, ¿cómo está? ¿No? ¿Cómo se ve? Bueno, no pequeño que esté más chiquito, sino a comparación se ve pequeño. No te puedo decir cuántas células hay aquí, las agrupaciones, se ve de hecho el citoplasma muy intenso y ni siquiera me deja ver bien el núcleo. Esas son células en agrupaciones tumorales, o sea, no te puedo decir si son cáncer o no, es una neoplasia. Hay que investigar porque seguramente sí es algún tipo de cáncer. Digo, seguramente no te puedo afirmar porque tenemos que ver el paciente, qué líquido es, las condiciones en las que se tomaron, pero eso no es normal. Esas no son células de revestimiento. Recuerda las fotos anteriores cómo se veían y estas cómo se ven todas feas. Vean, células de diferentes tamaños, los núcleos no se alcanzan a distinguir, zonas de hipertensión, hiperpigmentadas, que no me dejan ver nada. Esto también de nuevo es un tipo de cáncer. Aquí son de nuevo células tumorales. Entonces las células de revestimiento no me interesa tanto cuál es su número, porque son de revestimiento. Me interesa si son o no son morfológicamente normales, porque pueden llegar a tener esto. Vean, estas células, esta es muy grande, esta es muy chiquita. Y dicen, bueno, aquí se alcanza a distinguir cada una de las células. Sí, pero están agrupadas y no tienen el mismo tamaño. Ve esta chiquita con esta grandota y son la misma célula. La forma en la que pueden distinguir una célula cancerígena de la que no es cancerígena es ver, primero, ¿alcanzo a distinguirlas? O sea, ¿están separaditas? ¿Sí o no? Entonces, en este caso sí. ¿Son del mismo tamaño? No, si hay diferente tamaño. Entonces, desde ahí ya. ¿Son células inmaduras? Pues sí, parecen inmaduras. Hay células en mitosis, vean, esta como que se quiere dividir, entonces sí hay diferentes características. Ahí está. Un mieloma múltiple en líquido cefalorraquídeo y las células están en proceso de división. Eso es algo muy importante. Células binucleadas, células con mitosis, células de diferentes tamaños, agrupaciones celulares. Vean esta celulota, cómo se ve. O no sé ni qué es, de hecho, de que no se alcanza a distinguir. Todo eso ya lo reporto. Vean las binucleadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves una célula tumoral o morfología tumoral, pues no hay infección. Simplemente es un tumor, que puede ser desde metástasis hasta directamente en el sistema nervioso central o en la zona donde estás tomando el líquido corporal. Puede ser un tumor ahí. Vean, linfoblastos, esto es, ya no se ve como las células de revestimiento cancerígenas o neoplásicas o tumorales. Aquí ya se ven, pues, blastos. Todos estos son blastos, que si los ves en sangre periférica, pues así se ven también en líquido cefalorraquídeo. Vean, esto es un mieloblasto tipo 1 en un líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se alcanza? A ver, es exactamente como se vería en sangre periférica. Un monoblasto, de nuevo, exactamente como se ve en sangre periférica. Esto ya son leucemias. Leucemias que tienen monoblastos, mieloblastos, linfoblastos y avanzan hacia el líquido corporal. La presencia de blastos, pues causas infecciosas no existen, en cambio causas no infecciosas, principalmente linfomas. Y algo muy importante es que el porcentaje de blastos no cambia el pronóstico, diagnóstico ni tratamiento. O sea, tu obligación es decir si hay o no blastos, el porcentaje, pero el que tengas más blastos o menos blastos no significa que va mejorando o empeorando. Lo que significa es que hay blastos y punto, y me preocupo. Una persona sana tiene 0% de blastos. Tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 blastos, me preocupo. Todavía no sale, ya todavía ese linfoma no ha sido curado. Vean estos eritroblastos. Estos son como los de médula ósea. Aquí es un líquido cefalorraquídeo contaminado con médula ósea. ¿Por qué? Porque tenemos eritroblastos. Vean, neutrófilos, linfocitos, monocitos. La combinación, pues esto es una meningitis viral. Problema, aquí vemos linfocitos con monocitos. La combinación normalmente es algo viral. Y te pongo el resumen de qué significa la célula, el tipo de célula, el significado clínico y hallazgos al microscopio, lo que puedes llegar a encontrar. Y te pongo todas las que hay para que tú no te preocupes.
pues terminando el video, pues le pongas pausa, lo empiezas a anotar con calma y te lleves tu referencia. Hay otro que podemos llegar a encontrar que propiamente no es de todos los líquidos, es del líquido cefalorraquídeo únicamente. Son los crenocitos. Esto es un normal y este es un crenocito. Cuando más del 75% de eritrocitos son crenocitos, significa hemorragia subaracnoidea. Podemos llegar a encontrar en otro tipo de líquidos, incluso en líquido cefalorraquídeo, podemos encontrar pues ciertas evidencias de microorganismos, como son pues hifas o blastosporas. Aquí tenemos una blastospora de cándida y aquí ya me habla de infestación fúngica. Ven, más hongos, ahí están. Las hifas. Estas son levaduras en el citoplasma de un macrófago y levaduras extracelulares. Aquí está una levadura y aquí están formándose las estructuras extracelulares. Desde ahí no hay pierde, pues hongos. Vean ahí. Este es en el líquido abdominal, el líquido acítico. Este es pigmento biliar. Recuerda que el líquido abdominal, cuando ya se vuelve patológico, se le dice líquido acítico. Es un pigmento biliar en el citoplasma de los macrófagos. Vean. No lo vayan a confundir con hematoidina o hierro, perdón. Vean esto, o sea, esto completamente es cáncer. Y sí, es un paciente con un carcinoma ovario y estas células llegaron a este líquido corporal, viajan. Pero el punto es que no lo voy a saber, o sea, yo nada más voy a ver células y voy a decir, ay, esto no es normal, ven, completamente fusionadas e hiperpigmentación del núcleo. Digo, del citoplasma, no distingo nada. Entonces es importante que los estén revisando. Si llegan a ver esto, pues hay que buscar el cáncer, o si ya tiene el paciente diagnóstico de cáncer, pues ver que ya está viajando por líquidos corporales. Bueno, y con esto terminamos nuestro curso. Muchísimas gracias por tu atención. Solo fue una pequeña probadita de todo lo que puedes saber de líquidos corporales. Espero haya sido de tu agrado esta charla, esta pequeña plática, y también permíteme invitarte a nuestro curso de líquidos corporales, el cual es impartido por un servidor y es un curso que pues, obviamente tiene más horas de duración, donde vamos viendo poco a poco qué es todo esto de los líquidos corporales y ya vamos viendo para cada uno de ellos lo que necesitas hacer, las pruebas que debes de realizar y las células que vas a encontrar. Esto fue muy general, pero es una pequeña plática que te doy con todo gusto. Cierro con esta frase: trabaja tan duro que ni la vida misma se atreva a negarte tu sueño. Mi nombre es Víctor Manuel Gómez Ávila y para mí fue un verdadero gusto estar aquí contigo. Recuerda que ahora debes ir a nuestra página de Facebook, donde publicaremos el link. Para los que seguramente ya estuvieron preguntando el link, aunque estaba en la publicidad, te lo pusimos en comentarios y te lo dije al principio, te lo vuelvo a decir. Recuerda ir a Facebook, donde encontrarás un link, le das clic a ese link y te lleva a un cuestionario. Por favor, lee todas las instrucciones. Ahí dice cuándo te vamos a mandar calificación, cómo lo vamos a hacer y qué hacer para ser acreedor a tu constancia y cuándo te la vamos a hacer llegar. Por favor, recuerden que son días hábiles. Si a ti te esclavizan en tu laboratorio, lo siento mucho, pero aquí no. Días hábiles son de lunes a viernes y son 10 días hábiles, o bueno, los días que les pongan, desde que haces tu examen, días hábiles para tu calificación. Y después de eso, cuenta los demás días hábiles si es que pasas para recibir tu constancia. Te prometo que no se nos está olvidando, nosotros siempre hemos enviado todas las constancias, pero luego ya les llega su papelera de spam o archivos no deseados, o pusieron mal su correo y pues no se las podemos hacer llegar, o no metieron ni su nombre, ha pasado. Por favor, lean todas las indicaciones, lean cuándo te va a llegar tu constancia. No es necesario que mandes correo antes, nosotros estamos al pendiente. Ya si después no te llega, pues ahí sí ya mándanos un mensajito, pero primero revisa tu papelera de correo no deseado. Créeme que son luego bastantes alumnos y tenemos también nuestros cursos que tenemos o que estamos impartiendo durante todo el mes y nuestros diplomados. Siempre cumplimos con el tiempo establecido, pero a veces sí nos tardamos al límite, ¿no? Si son 10 días, pues al día 9 y 10 terminan de enviarse, pero siempre andamos enviando todo. Ahora, no importa que la hayas enviado junto con tu compañera, porque dicen, es que a mi amiga ya le llegó, pues sí, pero pues ella se llama diferente, tiene otro apellido y en medio entre tú y ella puede haber otras personas que se les está enviando. Es poco a poco porque también no podemos enviar todos al mismo tiempo. Te pido tu paciencia y te pido muchísimo que leas las indicaciones. Mi nombre es Víctor Manuel y nos vemos en próximos eventos. Te espero en Facebook para que hagas el cuestionario. Y si ves este video después de que haya pasado todo esto y ya no tienes derecho a tu constancia, pues te espero en la página porque cada mes tenemos cursos gratuitos y a lo mejor te ganas la de otro curso. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye.